Ok, continuamos. Vamos a hablar en este caso sobre los calcio antagonistas. Su mecanismo de acción es lógico, bloquean los canales de calcio, disminuyendo la concentración intracelular de calcio. ¿Sí? En la clasificación es muy importante, ¿sí? Existen los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos, ¿sí? Los no dihidropiridínicos es el verapamilo y el diltiazem. Los dihidropiridínicos es el nifedipino, el amlodipino, el felodipino y el nicardipino, ¿sí? En los no dihidropiridínicos tienen efectos vasodilatadores, inotrópico, cronotrópico y dromotrópico negativos. Son, por tanto, bradicardizantes. Esto es muy importante. Los calcio antagonistas no dihidropiridínicos son bradicardizantes. Las dihidropiridinas, ¿sí?, son vasoselectivos, o sea, inducen vasodilatación, con poca acción depresora sobre el miocardio y sobre el tejido de conducción, por lo que pueden producir taquicardia refleja cuando se administran en forma de liberación rápida. Por lo tanto, los dihidropiridínicos son taquicardizantes, ¿sí? Esto es pregunta. Los dihidropiridínicos son, por tanto, taquicardizantes. ¿Cuáles son las indicaciones de estos fármacos? Están indicados en hipertensión arterial, en la cardiopatía isquémica, en los antiarrítmicos, ¿sí?, u otras indicaciones. Muy bien. En la hipertensión arterial, debido a su efecto vasodilatador, sobre todo en los vasos de resistencia, son más recomendables las dihidropiridinas de acción prolongada a aquellas de acción corta, pues que producen una vasodilatación más gradual y por tanto menos taquicardia refleja. En la cardiopatía isquémica se emplean como antianginosos, dado que disminuyen el consumo de miocardio de oxígeno e incrementan el flujo diastólico coronario. No obstante, no debe emplearse el nifedipino en monoterapia, ya que posee un efecto predominantemente vasodilatador, induciendo taquicardia refleja y por tanto empeora el control de la angina. Por ello, si se usa nifedipino como antianginoso, se recomienda asociarlo con beta bloqueantes. Entre los antiarrítmicos, solo el verapamilo y el dialteacem, o sea, los no dihidropiridínicos, disminuyen la velocidad de conducción del nódulo auriculoventricular y se incluyen en los antiarrítmicos de clase 4, ¿sí? Se incluyen en los antiarrítmicos de clase 4. Están especialmente indicados en las taquicardias supraventriculares y en la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Otras de las indicaciones: miocardiopatía hipertrófica, insuficiencia cardíaca diastólica y enfermedad vascular periférica. En las contraindicaciones: en la fase aguda del infarto agudo de miocardio con elevación del ST no se deben usar. Está contraindicado el uso concomitante de verapamilo y diltiazem con beta bloqueantes por su importante efecto cardiopresor, especialmente en la insuficiencia cardíaca crónica sistólica y en los trastornos de conducción. El verapamilo y el diltiazem están contraindicados en bradicardias y en bloqueos auriculoventriculares. Los calcioantagonistas vasoselectivos de liberación rápida, como el nifedipino, pueden provocar taquicardia refleja y eventos coronarios. Entre sus efectos adversos, los dihidropiridínicos, ¿sí?, síndrome de vasodilatación periférica, edema en miembros inferiores, rubefacción facial, hipotensión y taquicardia refleja, náuseas y estreñimiento. Los no dihidropiridínicos, por el efecto predominante cardiopresor, pueden inducir insuficiencia cardíaca, bradicardia y bloqueo auriculoventricular. Pasamos a hablar un poco de los nitratos. Mecanismo de acción. Los nitratos se transforman en óxido nítrico y mediante un aumento del GMPC cíclico a nivel de las paredes vasculares disminuye la concentración intracelular de calcio, que lleva a una vasodilatación predominantemente venosa, aunque también arterial. ¿Listo? Pueden administrarse por muchas vías: percutánea, sublingual, oral e intravenosa. Hay preparados de acción breve y preparados de acción prolongada. El problema más importante que aparece con el tratamiento crónico con estos agentes es la aparición de la tolerancia farmacológica, por lo que es necesario un periodo diario libre del fármaco. Sus indicaciones: la nitroglicerina se emplea en el edema agudo de pulmón y como antianginoso, dado que reduce la precarga por venodilatación y mejora la perfusión coronaria por vasodilatación coronaria.
El nitroprusiato sódico, ¿sí?, es el tratamiento de elección en las crisis hipertensivas. Como efectos secundarios, cefaleas, náuseas, vómitos, hipotensión arterial, taquicardia refleja, efecto de rebote de vasoconstricción coronaria, isquemia cerebral, metahemoglobinemia. Además, el nitroprusiato exclusivamente presenta acidosis láctica, acumulación de tiocianato e hipotiroidismo. Bueno, esta es la parte más dificultosa de la materia, que son los antiarrítmicos, ¿sí? Vamos, empecemos. Los antiarrítmicos se dividen en 4 clases. Punto, se acabó. Eso es la parte más fácil. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. En la clase 1, ¿sí?, hay fármacos que disminuyen la velocidad máxima de la fase 0 de la despolarización por bloqueo de la corriente de entrada de sodio en los tejidos, ¿sí? En la clase 2 están los beta bloqueantes. En la clase 3 son los que alargan el potencial de acción en tejidos con potencial de acción rápido. Y en la clase 4, como ya lo habíamos visto, están los calcioantagonistas, los no dihidropiridínicos, ¿sí?, como el verapamilo y el litiazem, ¿ya? Entonces, para saber bien, tenemos que aprendernos entonces la clase 1 y la clase 3, porque en la clase 2 ya hablamos de los beta bloqueantes y en la clase 4 ya hablamos de los calcioantagonistas. Entonces, clase 1. Fármacos que disminuyen la velocidad máxima de la fase 0 de despolarización por bloqueo de la corriente de entrada de sodio en los tejidos. Entonces, esta clase 1 se subdivide en 3 categorías, 1A, 1B e 1C. El 1A disminuye la velocidad máxima a todas las frecuencias cardíacas y alargan la duración del potencial de acción. Ejemplos de estos 1A son la quinidina, la procainamida y la disopiramida. Las indicaciones. ¿Cuándo se usa? La procainamida intravenosa está especialmente indicada en la taquicardia ventricular monomorfa. Repito, la procainamida intravenosa está especialmente indicada en la taquicardia ventricular monomorfa, si es bien tolerada hemodinámicamente. Es además el fármaco de elección en el tratamiento de la fibrilación auricular preexcitada, o sea, fibrilación auricular conducida por una vía accesoria en pacientes con Wolff-Parkinson-White. ¿Cuáles son los efectos secundarios de estos fármacos? Prolongan el QT y pueden producir taquicardias en torsada de Points, ¿sí? Esto es más el síndrome quinidina-laico, o sea, más asociado con la quinidina. Pueden producir bloqueos auriculoventriculares y aumento de riesgo de asistolia. Otros efectos secundarios de la quinidina son aumento de la toxicidad de la digoxina, hipotensión ortostática, trombocitopenia y sinconismo, que son cefaleas, mareos y tinitos. La administración prolongada de procainamida, acuérdate que está especialmente indicada en la taquicardia ventricular monomorfa, ¿sí?, puede ocasionar un síndrome lupus-like, con anticuerpos ANA positivos y en un 95% anticuerpos antihistona. Pasamos de la clase 1 a la clase 1B. Estos acortan el periodo de repolarización de potencial de acción y aumentan el periodo refractario efectivo con una velocidad máxima normal. Reducen el automatismo normal. Dentro de estos fármacos está la famosa lidocaína, la fenitoína, la mexiletina, la aprindina y la tocainida. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, la lidocaína es el fármaco más utilizado y sus indicaciones son la taquicardia ventricular durante un infarto agudo de miocardio y arritmias en la intoxicación digitálica. ¿Cuáles son sus efectos secundarios? Hay bloqueos en la conducción, paradas sinusales y efectos a nivel del sistema nervioso central. Por último, en estos antiarrítmicos clase 1 está la clase 1C, quienes disminuyen la velocidad máxima con un potencial de acción normal, alargan el periodo refractario efectivo. Dentro de estos está la propafenona, la flecainida y la encainida. ¿Para qué se usan? Se utilizan especialmente en pacientes con fibrilación auricular, para cardioversión y para tratamiento preventivo de nuevos episodios. También son útiles para prevención de arritmias en pacientes con Wolff-Parkinson-White, porque bloquean la conducción por la vía accesoria. Sus efectos secundarios son náuseas, vómitos, empeoramiento de la arritmia ventricular, prolongación de los intervalos PR y QRS
insuficiencia cardíaca y están contraindicados en caso de cardiopatía estructural. La clase 2, como ya lo habíamos mencionado, todo esto era la clase 1, la clase 2 son los beta bloqueantes, como ya sabes, disminuyen el automatismo y disminuyen la velocidad de conducción y alargan el periodo refractario del nódulo auriculoventricular. En la clase 3, que esta también tenemos que darle mucha importancia, estos alargan el potencial de acción en tejidos con potencial de acción rápido. En estos está la famosa amiodarona, la dronedarona, el bretilio y el sotalol, bloqueantes que alarga el QT. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Para qué se usan estos fármacos? La amiodarona es un antiarrítmico muy en específico que actúa sobre numerosos canales iónicos. Por esto hace que sea útil para la mayoría de las arritmias, pero que asimismo produzca múltiples efectos adversos. Así se puede utilizar en casi cualquier arritmia, pero se reserva para pacientes en los que no se puede utilizar otros antiarrítmicos más selectivos, especialmente en pacientes con cardiopatía estructural en los cuales la amiodarona es el antiarrítmico más seguro. La amiodarona es el antiarrítmico de elección en las arritmias de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Repito, la amiodarona es el antiarrítmico de elección en las arritmias de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. El sotalol se utiliza especialmente para prevenir episodios de fibrilación auricular en pacientes con cardiopatía isquémica, para dar con un solo fármaco beta bloqueante más antiarrítmico. Sus efectos secundarios, en especial la amiodarona, que es el que más se usa, puede producir fibrosis pulmonar, alteraciones tiroideas. El problema de la amiodarona es que en su estructura lleva yodo, entonces puede producir tanto hipo como hipertiroidismo. Te puede poner también la piel azulada, hepatitis tóxica, depósitos corneales y disminución del crecimiento. El sotalol, que es otro de los fármacos, que es el beta bloqueante que alarga el QT, ¿sí? Es un alargamiento del QT y por tanto se usa en la taquicardia del torsades de points o el torsades de points. Le dan un apartado especial a uno de estos de la clase 3 que habíamos mencionado al principio, que es la dronedarona, que es un nuevo fármaco antiarrítmico muy similar a amiodarona en su estructura, salvo porque se ha eliminado la molécula de yodo. Recuerda que la amiodarona presenta muchos efectos secundarios porque en su estructura lleva yodo. En cambio, la dronedarona se ha eliminado la molécula de yodo, responsable de gran parte de los efectos secundarios de la amiodarona, como los problemas tiroideos. Como su efecto adverso principal produce hepatotoxicidad, por lo que se deben realizar controles periódicos de la función hepática si usamos la dronedarona. Su uso queda restringido a pacientes con fibrilación auricular paroxística y ausencia de insuficiencia cardíaca sistólica. En la clase 4, que habíamos mencionado, están los calcioantagonistas, sino que está el verapamilo, el litiazem, que disminuyen la velocidad de conducción y alargan el periodo refractario. Hay un antiarrítmico nuevo que se llama el Bernacalant. Es un fármaco antiarrítmico de reciente aprobación. Actúa bloqueando los canales de potasio y de sodio, principalmente en las aurículas, prolongando el periodo refractario auricular. Se administra por vía intravenosa exclusivamente, ¿sí? Está aprobado para la cardioversión farmacológica rápida de la fibrilación auricular en pacientes sin cardiopatía estructural, recuerda que para eso teníamos la amiodarona, o con mínima cardiopatía estructural. Está contraindicado en pacientes con estenosis aórtica severa, insuficiencia cardíaca clase 3 o 4 de la New York Heart Association o la NYHA, hipotensión QT largo o síndrome coronario agudo reciente. Acuérdate de los antiarrítmicos de la clase 1, dice aquí, procura, bla, 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 bueno, el 1A, la procainamida y quinidina, el 1B, fenitoína y lidocaína, y el 1C, propafenona y flecainida. Esos casi nunca los he escuchado, los de la 1C. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco sobre los digitálicos, ¿sí? Dentro de ellos está la digoxina, la digitoxina, el anatocido C. La digoxina produce un bloqueo de la bomba sodio-potasio ATPasa del sarcolema, de forma que aumenta la concentración intracelular de sodio, el cual se intercambia por calcio. El aumento de calcio intracelular determina el efecto inotrópico positivo de la digoxina,
Este efecto inotrópico es mucho mayor en el corazón insuficiente, aumentando así el gasto cardíaco. En el corazón sano no incrementa el gasto cardíaco, pero sí aumenta las resistencias periféricas y el consumo miocárdico de oxígeno. Además, la digoxina posee un efecto cronotrópico negativo y produce disminución de la conducción auriculoventricular por estimulación parasimpático-mimética. La digoxina se absorbe por vía oral y se distribuye ampliamente por el organismo. La fijación de la digoxina al músculo cardíaco aumenta en caso de hipopotasemia. Te repito, la fijación de la digoxina al músculo cardíaco aumenta en caso de hipopotasemia. Se elimina por vía renal, siendo su vida media de 36 horas y posee un rango terapéutico estrecho entre 0,5 y 2 nanogramos sobre mililitro. ¿Para qué se usa? Dado su efecto inotrópico positivo, está indicado en la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, y por su efecto de bloqueo de conducción auriculoventricular está indicado en el tratamiento de la fibrilación auricular. Por los dos efectos anteriores, la digoxina está especialmente indicada en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica sistólica acompañada de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. La digoxina no debe darse en insuficiencia cardíaca diastólica. En la insuficiencia cardíaca crónica sistólica, en ritmo sinusal no aumenta la supervivencia, aunque sí mejora el grado funcional, por lo que está indicada su administración cuando persisten los síntomas a pesar de tratamiento médico con el resto de fármacos. Contraindicaciones. No se debe usar en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, dado que aumenta la conducción por la vía accesoria y la reduce por el nodo auriculoventricular. Tampoco se debe usar en miocardiopatía hipertrófica. Sus efectos secundarios. La famosa intoxicación digitálica ocurre aproximadamente en el 20% de los pacientes, cuando se alcanzan los niveles mayores a 2 nanogramos sobre mililitro. Factores precipitantes para que suceda esto: una hipopotasemia, el cual es el más importante, hipoxemia, hipercalcemia, hipomagnesemia, hipotiroidismo, isquemia cardíaca, cardioveacción eléctrica e insuficiencia renal. Fármacos que pueden aumentar esto son la quinidina, miodarona, verapamilo, espironolactona, eritromicina y propafenona. Los síntomas más precoces de la intoxicación digitálica son la anorexia, náuseas y vómitos. Los signos electrocardiográficos de intoxicación son alargamiento del PR, acortamiento del QT, aplanamiento o inversión de la onda T y mayor amplitud de la onda U. El descenso del ST, la famosa cazoleta digitálica, puede aparecer en pacientes tratados con digoxina y no tiene por qué indicar intoxicación digitálica. La arritmia más frecuente que induce la digoxina son las extrasístoles ventriculares, y la más característica, la más frecuente son las extrasístoles ventriculares, pero la más característica es la taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular variable. Otras arritmias que pueden inducir son el bigeminismo, el ritmo acelerado de la unión auriculoventricular, taquicardia, fibrilación ventricular y parada sinusal. La intoxicación digital crónica puede producir caquexia, ginecomastia, visión amarilla o confusión mental. El tratamiento de la intoxicación digitálica. Bueno, primero debemos, por supuesto, interrumpir el fármaco, debemos corregir la hipopotasemia. Las bradiarritmias y los bloqueos pueden responder a la atropina. Las arritmias ventriculares se tratan con lidocaína o fenitoína, ¿sí? Y en caso de intoxicaciones masivas puede estar indicado el tratamiento con fragmento FAF del anticuerpo específico de la dioxina. La diálisis no elimina la digital, por lo que no es útil en la intoxicación digitálica. Recuerda que la intoxicación digitálica, la arritmia más frecuente son extrasístoles ventriculares, pero la más característica es la taquicardia auricular con bloqueo AB variable. La arritmia menos frecuente es un bloqueo de rama.